Ok, bueno, vamos a avanzarle al jueguito que se conoce como el puzzle de 15. Y bueno, tentativamente lo que habíamos logrado, o hasta donde se quedaron, fue poder validar si un movimiento es válido. Simbólicamente tenemos este pequeño arreglo que indica que en este pedacito de aquí debe de haber un hueco. Donde físicamente pues implicaría que podemos deslizar una pieza de aquí para acá o de aquí para acá, ¿no? Vamos a hacer una serie de modificaciones para aproximarnos un poquito más al juego. En este caso lo vamos a hacer en formato numérico. ¿Ok? No sin antes, voy a maximizar esto para que tengan el diagrama completo por si alguien sigue sin quedarle. Detalles que vi de algunos de sus compañeros. Este for debe tener estrictamente este botón de paro. Clic derecho sobre el borde, Visible Items. Y aquí dice Conditional Terminal. Hay que agregárselo. En versiones más antiguas seguramente está por aquí, pero bueno, busquen algo que diga Conditional Terminal. Si no se lo ponen, va a botarle siempre la última posición encontrada, lo cual va a generar un problema porque recuerden que lo que hace es, donde está mi mouse, redondeamos y dividimos para tener las posiciones y a partir de eso sumamos, es decir, verificamos norte, sur, este y oeste. En el momento en que encuentra el booleano que es verdadero, que representa mi casilla vacía, se detiene esto y simplemente nos indica si el valor es verdadero o no. Vamos a modificarlo un poquito, es decir, vamos a tratar de imponer lo que sería una serie de números. Y esa serie igual tendrá que ser de 4x4, base numérica, entonces vamos a desconectar a partir de aquí. Vamos a desconectar, yo creo que también nos podemos llevar el arreglo. También esto. Y también vamos a desconectar esto. Ok. Entonces lo que vamos a tener es que la i, con respecto a las columnas, siempre va a estar incrementando en 1. Piensen en la primera fila, que sería 0, 1, 2, 3. Y hasta la de abajo da 4, ¿no? 4, 5, 6, 7. Es decir, conforme avanzamos en formato columna, siempre vamos de 1 en 1. Mientras que si avanzamos en formato fila, voy a escribir la siguiente numeración. 8, 9, 10, 11. Notaremos que el patrón es 4 veces, o 4, digo 4, sí, 4. Le sumamos 4 al que está el de arriba, ¿no? Esto quiere decir que cada vez que avancemos en fila, es decir, de la fila 0 a la fila 1, hay 4 diferencias, y hasta acá hay otra vez 4. Entonces sería 2 por 4 para llegar al 8, 1 por 4 y 0, ¿no? Y a eso le suman el espacio de la columna. Si dan cuenta, por ejemplo, primera fila por 4, 4. Más 2 desplazamientos hacia la derecha, 6. Entonces tenemos que multiplicar la primera i por el valor de 4. Recuerden que los for, la entrada se mantiene como el mismo valor que le pusieron de límite. Entonces aquí tenemos nuestro 4. Aquí se va propagando el 4, siempre es el mismo valor. Y a ese valor le vamos a sumar simplemente la i interna. Conectamos, sumamos, concatenamos filas, columnas. Ponemos un indicador nada más para ver. Clic derecho, crear indicador. Y ahí está el arreglo con el cual yo voy a trabajar. Ahora lo que voy a hacer es que el arreglo que estaba conectado aquí para verificar el booleano se va a convertir en este nuevo arreglo. Ahí está. Listo. Vamos a tener varios inconvenientes. Primero hay que quitarle aquí el autoindex porque yo quiero que llegue a mi arreglo bidimensional. ¿Cómo sé que aquí todavía no llega a bidimensional? Porque me marca un tachecito de que está tratando de extraer una dimensión que no se puede. Clic derecho, deshabilitar index y entonces ya está llegando. Anteriormente este botón de paro estaba detenido si verificábamos que el booleano que acabábamos de extraer en la posición tal, pues simplemente era mi casilla vacía. Ahora, ¿quién va a ser mi casilla vacía? Bueno, ahorita todavía no lo voy a correr, pero en cuanto extienda este arreglo,
Voy a tener aquí 0, 1, 2, 3 y aquí el 15 va a ser mi casilla vacía. Entonces la nueva condición de paro ya no va a ser directamente el booleano, sino que el valor que estoy extrayendo aquí representa al número 15. Entonces voy a extender esto un poquito. Y preguntamos, busquemos un igual. Igual, aquí está, igual. Create constant, 15, nos detenemos y nos detenemos para acá. Aquí ponemos último valor, porque recuerden, si encontró el 15 ya no voy a explorar sur o demás distancias, puesto que ya encontré y solamente existe este 15 en la rejilla, no hay más 15. Entonces no hay necesidad de que explore los demás. Si no encontró ninguno, pues en realidad esto nunca se va a cumplir y el último valor booleano va a ser falso. Eso quiere decir que no hay un movimiento válido. Vamos a verificar. Recuerden que este básicamente representa movimiento válido. Le damos play y verificamos. Aquí vemos que mi rejilla está correctamente. Tradicionalmente en el juego del 15, bueno, en realidad empieza en el 1, pero el punto es que esta cuadrícula debe estar vacía. Entonces el único movimiento válido sería pararme en el 11 para intercambiar con el 15 o en el 14 para el 15. Eso quiere decir que mientras yo tenga el mouse por aquí arriba, aquí están mis valores de rejilla en I, J, o en este caso sería J, I, porque acuérdense que la X va hacia acá y es fila columna, entonces la columna domina las X. Y solamente si me paro por aquí, que sería más o menos el 11, se activa. Mientras que si me paro por acá, que sería el 14, se activa. Hasta el momento no es mayor cambio, simplemente pasamos de booleanos a un arreglo numérico, pero este les va a ser útil para la parte de su proyectito. Ahora, ¿qué es lo único que nos falta? Pues que en el momento en que yo le doy clic a esta ficha, quiero intercambiar con la ficha de acá, que normalmente representaría el espacio vacío. Entonces necesito intercambiar esta posición de mi arreglo con esta otra posición. ¿Quién tiene la información de esta posición? Pues la obtuvimos en este instante cuando detectamos dónde estaba el 15. Entonces, voy a tomarlo como referencia en la parte de abajo para que estemos todos estandarizados. Y entonces, recuerden, aquí dice que este obedece a las columnas. Entonces, las columnas, de acuerdo a una representación, un formato de imagen, avanzan hacia la derecha, entonces son a X, mientras que para acá son H. Entonces, para comparar X contra Y, necesitamos comparar la columna que ya teníamos, que era esta, X, contra la columna del arreglo que estamos extrayendo, que vamos a intercambiar con el número 15. Vamos a poner simplemente un indicador, o sea, extraemos los valores. Muy importante porque este se va a hacer un cablerío. Podríamos hacer más bonito con varios, ¿cómo se llama? Subbase. Pero bueno, primero vamos a poner nada más el de la X. Recuerden, es el que va a columna. Le creamos un indicador. Entonces, vamos a ponerle X vacío, representando el espacio vacío. Y por descarte, raw, que son las filas, debería de ser la Y del cuadrito vacío. No quiero todas, solamente quiero aquella donde se detuvo esto. Creamos un indicador. Y vacío. Vamos a acomodarlos y vamos a analizar los valores. Aquí tenemos mi X, mi Y de mi rejilla, que básicamente es el valor de donde está parado mi mouse. Recuerden que si estoy por fuera de la imagen dice -1 y -1. Entonces le doy play. Y ya que estoy dentro de la imagen, vamos a ver que cuando me paro acá, la idea sería intercambiar tercera columna, segunda fila, con el elemento 3,3, que es el espacio vacío. Mientras que si estoy acá, sería segunda, bueno, índice 2 de las columnas, porque es 0, 1, 2. Y tercero de rows, de filas, porque sería 0, 1, 2, 3. Entonces, este es la 2,3 y queremos intercambiarla con el pedazo del 3,3. Numéricamente implicaría cambiar el 14 con el 15. Stop.
Y de una vez vamos a poner las condiciones porque no siempre se va a realizar ese cambio. ¿Cuándo se va a realizar ese cambio? Ahorita simplemente con que el mouse esté parado arriba del lugar, el movimiento es válido, pero yo nada más quiero hacer el cambio hasta que yo le dé clic con el mouse. ¿Quién determina ese clic? Básicamente nuestro nodo de propiedades, que además de la posición sabe, o en este caso tiene asociado el botón, a el mouse. Entonces, stop, me detengo y necesitamos extraer este botón y solamente voy a intercambiar cuando el movimiento sea válido y hayan apretado el botón. Entonces vamos a hacer un espacio, pues, creo que bastante grande. Vamos a ponerlo como por aquí, hacia arriba, y entonces este de aquí lo debe tener la información que busco, porque es la otra parte, mouse modifiers, ¿no? Vamos a ponerle un onBundle para extraer esos elementos. Y ahí me dice que tiene 4 booleanos. De mi interfaz, pues es el primero el que se estaba enseñando cuando daba clic. Entonces, cuando estos dos se cumplan, es decir, una AND. Aquí está, una AND. Voy a realizar los cambios. ¿En quién van a hacer los cambios? Pues de momento únicamente en mi rejilla numérica, que es esta de aquí. Entonces, clic derecho, Replace with Shift Register. Primero el caso fácil. Si no están activados, pues implica que no debo de hacerle nada al arreglo. Entonces simplemente voy a agregar un case, estructura, case structure. Recorro esto para acá. Conecto. Y simplemente extraigo, bueno, paso mi arreglo que estaba hasta por acá. Lo pasamos al... hay que posicionarnos en el caso falso, porque en el falso es donde no vamos a hacer nada. Entonces ahora sí, vamos llegando. Entro al caso, recorremos. En el caso falso no hacemos nada. El que va a estar un poquito complicado y se va a hacer un cruzador de cables bien feo, va a ser en el otro caso. Requerimos reemplazar, por ejemplo, si estamos parados aquí, intercambiar el 11 con el 15. La información ya la tengo, ¿no? Una es la posición de mi mouse, otra es la posición de donde encontraban el espacio vacío. Entonces, si yo quiero alterar este mismo arreglo, necesito intercambiar el 11 con el 15, pero vamos a analizar. Si intercambio el 11 y lo sobrescribo en el 15, ya perdí de vista el 15, entonces no puedo reemplazarlo con el 11. Mi caso contrario ocurre lo mismo, ¿no? Si agarro el 15 y le digo sustitúyelo en esta rejilla, acabo de perder el 11. Entonces lo que necesito hacer es un cambio en el cual yo almacene estos dos elementos, y ya que los tengo almacenados de manera volátil, por decirlo de alguna manera, voy a colocar en esta posición el elemento extraído del 15 y en esta otra el del 11. Entonces, es extraer ambos elementos y después reemplazar en sus posiciones alternadas la información de dichos elementos. Ejemplo, que era tercera columna, sería el elemento de la casilla 3.2, elemento de la casilla 3.3. Entonces, la información que tenías en 3.3 la vas a poner en 3.2 y la de 3.2 en 3.3. Entonces aquí mismo ya se ve el cruzadero, ¿no? Este va arriba, este va abajo. Arreglos, paso número 1, extraer información. Index array. ¿De quién? Pues de mi arreglo. ¿Cuántos elementos necesito? El de arriba y el de abajo. Ahora, paso número 2. Voy a reemplazar, por lo tanto es replace subset. ¿A dónde voy a reemplazar? A la misma matriz. ¿En qué elementos? Pues uno va a ir para acá abajo y el de abajo va a ir para acá arriba.
Bueno, en realidad hay varias formas de hacer, pero siento que se va a hacer un cruzadero. Entonces vamos a empezar a hacer todas las cruces porque se va a ponerse feo. Entonces va a haber mucho cable roto ahorita, pues a poco se van a ir reparando. Entonces, este elemento queda cruzado con el elemento de abajo. Y este elemento de acá va a quedar cruzado con el elemento de arriba. ¿Ok? Y la salida pues simplemente va a ser a la retroalimentación. Ahora, ahí viene la cosa. X rejilla, que es este de acá, tiene que alimentar a las columnas. Aquí dice col. Entonces, vamos con mucho cuidado. Colocamos. Listo. De una vez, ahí mismo, alimentamos la columna del elemento siguiente. ¿Ok? Rao es a las yes. Voy a ver si puedo hacer tantito espacio aquí a la derecha. Ahí está. Y entonces, en el caso Y, ahí está. Listo. Ahora también va a ser para la Y de esta parte. Listo. Mientras que en este de acá va a ser a columnas, es decir, la X de abajo. Aquí dice columna. Recuerden, columna es AX. Conectamos y de una vez a la columna del de acá. Mientras que para las RAWs, que son las filas, recuerden que en una imagen están asociadas hacia abajo. Y entonces la Y sería las filas. Y de una vez, de aquí de la fila, listo. Ay, es que están tan pegaditos estos dos cables, pero bueno. ¿Qué nos faltaría únicamente? Pues poner un indicador para ver si funciona, ¿no? Entonces vamos a crear nuestro indicador por acá. Bueno, de hecho nos podemos robar este arreglo de acá. Porque ahí va a mantenerse estático, es la posición inicial. Mientras que en la parte de acá debe estar la posición actualizada en cada vuelta. Y vamos a ver si funcionó. Ok. Le doy play. Movimiento es válido. Le doy clic. Y ahí vemos como el 15 acaba de subir, que es el hueco vacío. Y si nos fijamos, vamos a analizar, ¿no? Movimientos válidos, el 15, acuérdense que es el espacio vacío. Entonces podríamos mover hacia el 10, hacia el 14 no, hacia el 11 sí. Y hacia el 7 también, pero no hacia el 6. Vamos a moverlo, por ejemplo, hacia el 10. Ahí está, se mueve, ¿no? Y entonces, simbólicamente en esta parte, el 15 básicamente es nuestro huequito. Y a donde yo le dé clic, por ejemplo en el 2, va a deslizarse la ficha del 2 hacia el hueco. Y por lo tanto el hueco va a quedar en la casilla 15. Entonces, esto les va a ayudar para lograr su proyecto final. ¿En qué va a consistir? Bueno, y también porque esto fue importante que les enseñara en la clase. Porque lo que van a tener que lograr es... Déjenme ver. Aquí está. Este de aquí. Ahí. Abortar. Ahora sí. Aquí tenemos nuestro arreglo. Aquí yo ya puse este hueco vacío. Y por ejemplo me pusieron aquí movimiento válido, ¿no? Entonces físicamente, si esto fuese una rejilla y armado, que es el juguetito tradicional, le doy clic aquí, subo el espacio. Le doy clic acá, va hacia el espacio. Y entonces ya tenemos una emulación de algo físico, pero pues en un entorno virtual, ¿no? Entonces lo que yo ocupo es que logren desarrollar esto. Para cerrar el video, para que tampoco sientan que estamos aquí tampoco dejándolos tan a la deriva. Aquí vimos que, por ejemplo, tenemos la capacidad de extraer subarreglos que representen cachitos de toda la imagen. Entonces, por ejemplo, esta pieza de aquí es la primera pieza de acá. ¿Qué les sugiero yo? Voy a abrir el Paint.
Esta es su imagen completa. Les sugiero yo que la traten primero y obtengan 16 pequeños arreglos. Vamos a ponerlo así simbólicamente. Y esos arreglos van a representar un arreglo tridimensional ¿dónde sería? ¿Cuáles son los que no veo? Ahí está. En el cual, básicamente, la primera hoja de ese arreglo tridimensional, la hoja 0, esta sería la hoja 1, la hoja 2, ¿qué es lo que van a hacer? Pues ya tienen esto programado hasta el punto en el que tienen un conjunto de numeritos. Bueno, aquí los voy a parar un poquito. 8. Y entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, vamos a reemplazar en la imagen total utilizando la hoja 0, que básicamente es esta hoja de aquí, y me la vas a dibujar en esta posición. Luego agarras la 1 y la pones en esta posición. Y así sucesivamente. Aquí van a tener su apilación de las 16 subimágenes, que básicamente son otra cosa más que subarreglos. Y simplemente con este indicador numérico que ya tenemos calculado, básicamente indican cuál de todas estas hojas es la que deben poner en esta posición. Recuerden que la posición básicamente reemplaza, es decir, 0, 0, 0. Van a decirle, quiero que me reemplaces en mi arreglo original utilizando la hoja 0, 0 a partir de la posición 0. Y se les va a iluminar todo esto con esta información. Se recorren a la de al lado y pues igual, la 1, la verde. ¿Ok? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ya cuando esté desordenado, la 7 que está muchísimo más atrás, van a llegar y van a reemplazar en esta parte de aquí. ¿Ok? Entonces, su proyecto básicamente es lograr lo que les estoy mostrando ahorita. Ahí está, ¿no era? Es este de aquí. Correcto, ¿no? Que podamos tener aquí la imagen subdividida y que podamos estarla moviendo como si fuera el juguete real, ¿no? Además de eso, pues ya saben, su clásico reporte, una breve descripción de cómo lo hicieron, donde además de ello me van a agregar lo siguiente. Juego del 15. Juego puzzle 15, ¿no? Una breve introducción de cómo funciona tu juguetito. Ok. Y dentro de su descripción también van a poner cuestiones como las imágenes, como arreglos de píxeles, la manipulación de subarreglos, como ahí está, una aproximación de la programación de videojuegos y motores gráficos. La definición de estado alcanzable, entendiendo como estado la distribución de piezas. Y ahí mismo me van a poner por qué es imposible organizar la imagen si la distribución es
Espérame, un momento. Si la distribución esta es la distribución natural, pero si alternamos dos fichas como estas, es imposible volverlo a acomodar en orden. Entonces me investigan por qué, y en base a eso se van a dar cuenta que en juegos como por ejemplo en la plataforma de Steam, a veces los que programan este jueguito los barajean las piezas de manera aleatoria, lo cual hace imposible reacomodarlas dados los movimientos legales. Y cuando se les ha reportado en los foros, todavía dicen que uno es el que no sabe seguir el algoritmo. Pero bueno, entonces van a investigar el problema de eso y una propuesta de cómo lo harían ustedes entonces para revolverlo y que mantenga el criterio de alcanzabilidad, es decir, que lo pueda resolver, ¿no? Entonces reitero, dada la posición original, esto es inalcanzable. Y pues simplemente una conclusión del todo, ¿no? Conclusión. Bueno, obviamente, explicación. Cómo lo resolví. Si tienen alguna duda, ya saben que me pueden contactar por los medios de comunicación que en su momento les di. Y si es una duda que sea relevante para todo el grupo, pues sí, ya pueden poner directamente en el chat del grupo, ¿no? Y ahí lo veré. Ok, entonces repito. Juego de puzzle 15, las imágenes como arreglo de píxeles, la manipulación de subarreglos como una aproximación de la programación de videojuegos y motores gráficos, la definición de estado de alcanzable. En este caso, básicamente, alcanzabilidad se puede definir en términos más abstractos, pero aquí lo vamos a entender como si podemos alcanzar alguna distribución dada, ¿no? Y dado que algunas son imposibles de alcanzar, pues entonces explicar por qué esta de aquí no se puede alcanzar. Así como todas las derivadas de este cachito de aquí, considerando que el 15 era el espacio vacío, ¿no? De hecho, si algunos juegan, por ejemplo, con el cubo de Rubik, se habrán dado cuenta que si mueven un solo cubito, por ejemplo, en la esquina, ya no lo pueden ordenar. Es lo mismo, pero hay que entender por qué. Y listo, ¿no? Sería todo. Y recordándoles, pues ya nomás es cuestión de que me busquen y me entreguen esto. Fecha límite, pues máximo sería... No me acuerdo cuánto volvemos de vacaciones, pero aquí está. Sería 8... Bueno, así que ya exagerando el 9, ¿no? Pero procuremos el 8 porque el 9 es básicamente su calificación de todos los grupos. Ok, entonces, y como son un montón de ustedes, pues se va a hacer un caos, ¿no? Entonces, pueden entregármelo en cualquier momento a partir de la siguiente semana, los días que todavía vayamos. Y si no, pues tienen todavía la semana volviendo de clases. También más tarde o quizás mañana les subiré un video con establecer la comunicación TCP/IP, y si alguien lo logra enlazar con un F32, pues ya sabe que creo que les había dicho que un punto extra, ¿no? Sería todo.